Muchos hablan de independencia financiera, pero ¿qué hay detrás de este viaje? Te damos la bienvenida a Detrás de EFI, una serie especial donde exploramos lo que realmente significa vivir con independencia financiera, decisiones, experiencias y libertad más allá del dinero. ¿De verdad existe el ingreso pasivo? Hoy vamos a separar el mito de la realidad y ver qué opciones sí funcionan en el mundo real. Acompáñanos en un episodio más. Somos tus hosts, Alfredo Matos y... Naraika Dávila. Un artículo publicado en la revista Entrepreneur nos recuerda que aunque el objetivo es que el ingreso fluya con poco trabajo diario, casi siempre va a requerir una inversión inicial importante al principio, ya sea de tiempo, dinero o esfuerzo para que el sistema funcione. Ese artículo de Entrepreneur trae dos puntos bien importantes. Número uno, muchas ideas de ingresos pasivos en realidad no son tan pasivas, ya que requieren un esfuerzo, tiempo, capital o experiencias significativos, especialmente para comenzar. Número dos, es importante recordar que los ingresos pasivos aún requieren planificación y estrategia. A veces escuchamos en las redes y en diferentes medios, influencers hablando de cosas y uno dice, eso suena como que demasiado bueno para ser cierto. Bueno, porque es que no es que es magia, requieren estas cosas, esos dos puntos que el artículo menciona. Entonces, yo creo que para arrancar, por si acaso tenemos gente en la audiencia que no pueda comprender bien lo que es el asunto de los ingresos pasivos, yo creo que lo debemos definir. Los ingresos pasivos son estos flujos de dinero que se mantienen fluyendo en tu cuenta de banco sin requerir tu presencia ni tu esfuerzo constante. Y vamos a poner constante entre comillas, porque de eso es de lo que vamos a hablar acá. Y que a diferencia de un salario, donde cada hora trabajada genera ingresos, o que el esfuerzo trabajado genera ingresos, aquí el esfuerzo inicial es lo que te va a dar las ganancias recurrentes en el futuro. Así que bien resumido, eso es lo que es ingreso pasivo. Cuando estás generando dinero, porque ya tú hiciste el trabajo previo. No es que no hiciste nada y ya llegaron. Hiciste el trabajo previo y simplemente requieres un poco de esfuerzo, un poco de tiempo para mantenerlos, pero si tienes esas ganancias recurrentes o esos ingresos recurrentes, comparado con tener que hacer un esfuerzo constante, ya sea en un trabajo, en un salario, incluso hasta un negocio. Si tú eres dueño de negocio, ¿cuántos dueños de negocios no caen en la trampa? Que terminan siendo empleados del negocio. Así que hay que tener esto también en cuenta, que se puede dar por diferentes ramas. Aún empresarias, aún dueñas de negocios, tienen que aspirar que en su camino a independencia financiera, tener fuentes de ingresos pasivos. En el caso de los dueños de negocio, si el negocio está formulado de una manera donde requiere tu presencia constantemente, pues eres dueño de negocio, no tienes ingresos pasivos. Si tú tienes un negocio formulado de una manera donde ya tú tienes un equipo, tienes unos procesos, tienes unos métodos, unos procedimientos y unas cosas donde tú te puedes desaparecer por semanas o por meses o por lo que sea, y el negocio sigue corriendo y tú sigues recibiendo ingresos, eso es lo que hablamos de ingresos pasivos. Entonces, no es que el ingreso pasivo requiera que tú seas dueño de negocio, no, hay muchas variedades y vamos a hablar de todas hoy, pero el opuesto de eso es un trabajo regular donde tú trabajas en un negocio que no es tuyo, porque ahí sí, en la mayoría de los casos, tú tienes que intercambiar algún tipo de tarea o tiempo por dinero. Y el asunto de aquí con el ingreso pasivo, como tú mencionaste, es que para generar ingresos pasivos con éxito, tú debes aportar valor de una manera que no está directamente atado a tu tiempo o a tu esfuerzo constante. Por ejemplo, hay las fuentes más comunes que podemos mencionar que quizás la gente puede conectar. Renta por alquiler de bienes raíces, como decimos, eso no es que es magia y que requiere ser esfuerzo como algunas personas en las redes quieren aparentar, pero es algo que si está bien montado y si tú tienes unos ciertos variables controladas, pues tú puedes recibir ingresos por tiempos donde no has hecho mucho
o has hecho poquito, o de momento te pusiste ocupado, pero luego pasó un tiempo más, pero el ingreso sigue llegando. Otro es dividendos de inversiones en la bolsa de valores. Si tú compraste acciones de X o Y compañía, tú no hiciste nada más. Lo único que tú hiciste fue poner el dinero. Si ellos te mandan un dividendo, igual ese ingreso no dependió de que tú hicieras algo. Dependió de que tú invirtieras, pero fuera de eso no requirió que tú pusieras más tiempo ni esfuerzo para generar eso. Entonces, dividendos de inversiones en la bolsa de valores. Regalías por propiedad intelectual. Esa es bien clásica para explicarlo, los libros o música. Tú tienes un autor, escribió un libro. Entonces, eso cogió un montón de trabajo, escribir el libro. Pero una vez salió, también requiere trabajo mercadearlo y otras cosas. Pero el punto es que el esfuerzo grande que tú hiciste de producirlo, de escribirlo, de crearlo, ya tú lo hiciste una vez. Sin embargo, mientras tú continúes vendiendo ese libro, puede ser años después, vas a seguir recibiendo esas regalías. Negocio automatizado, venta de productos digitales. Hay gente que pues está en las redes y qué sé yo, pero tiene creó algún tipo de producto que cada vez que alguien lo sigue y lo ve, puede ser que lo compre. Tú no hiciste un trabajo necesariamente adicional, pero lo puedes ganar. Esos son ejemplos como que comunes. No sé si te viene algún otro que no mencioné a la mente, pero te propongo que ahora, para beneficio de la audiencia, pues vamos, Me basado en nuestra encanta. experiencia, a agarrar algunos de esos ejemplos de cosas que se consideran que pueden ser fuentes de ingreso pasivo y que las discutamos un poco de los pros, los cons, cuáles nos gustan, cuáles no nos gustan, cuáles quizás hemos experimentado tú y yo. Y así, como dijimos al principio, a diferenciar Sí, entre lo que son mitos por ahí me y lo que encanta. es realidad. Me encanta entrar en eso y algo bien, bien importante que hay que quizás tocar un poco es por cuál empezar. A veces eso se vuelve como que un poco overwhelming, un poco abrumador. Es como que, ay, tengo estas opciones, ¿por cuál empiezo? Y siempre, como toda inversión, ¿cuál se alinea con tus valores y cuál se alinea con tus metas? Porque ya hablamos de ese esfuerzo inicial. Quizás hay uno, por ejemplo, el de los dividendos, no te requiere tanto tiempo al principio, quizás tienes que tomar un curso, quizás tienes que pagar unas horas de coaching para entender cómo funciona, pero quizás te va a requerir menos tiempo, pero sí más capital inicial, ¿verdad? So, digamos que tú eres alguien que tienes menos tiempo y tienes más capital para invertir, pues eso sería una buena opción para ti. Sin embargo, si eres otra persona que en el camino donde tú estás hacia, ¿verdad? Hacia lograr tu independencia financiera. Quizás tú tienes más tiempo, pero menos capital. Ok, ¿qué opciones entonces puedes ver? Ahí hablamos sobre las regalías de propiedad intelectual, cómo puedes usar tu tiempo, tu creatividad para crear algo que te pague, cómo puedes crear un negocio automatizado, ventas de productos digitales, quizás también educarte un poco en la parte de las rentas y alquiler de bienes raíces, esa está como que entre medio porque necesitas capital, pero también necesitas tiempo, son necesitas de ambas. Así que es importante que tú tengas claro cuando estemos discutiendo esto de que realmente qué es ingreso pasivo que se requiere inicial, cuál va con tu situación, cuál va con tus valores y sobre todo cuál va con tus metas. Meta camino a independencia financiera y meta a largo plazo, porque como se llama esta serie detrás de FI, esos ingresos pasivos que tú estás generando en ese camino de independencia financiera no necesariamente es lo que te va a funcionar por siempre. Así que a medida que tú logras independencia financiera o que vas avanzando, las cosas pueden cambiar. Así que también mantener esa mente abierta de qué opciones hay ahí para ti. Y si uno de estos flujos de dinero dejara de funcionarte, aún siendo, dándote ganancias, aún siendo bueno, ¿cómo tú te puedes mover para funcionar en tu camino de independencia financiera? Muy bien, ok. Y para que contestemos la pregunta que hicimos al principio directamente, ¿qué piensa Nora? ¿Existen los ingresos pasivos, sí o no? Claro que existen, sí Claro que existen existen, yo ingresos, también. claro. Alguna gente, como digo, como hay mucho contenido que ponen esto tan flower y lo hacen ver como algo tan brutal y tan mágico, entonces tenemos la gente que se va al otro extremo y dice, no, eso no existe, eso es mentira, hay que trabajar por el dinero. Y la realidad es que muchos de nosotros tenemos que trabajar por dinero, especialmente arrancando. Todas estas cosas es lo que estamos hablando. Aunque sí existen los ingresos pasivos, requieren cierto trabajo, cierto esfuerzo, cierto conocimiento, requieren algo que es lo que
te hace lograr adquirir ese ingreso pasivo, pero de que existe, existe. Sí, es cuestión de construirlo. Viene con esa mentalidad de diversificar. Tú eres una persona que tiene una carrera bien exitosa, digamos, o eres una persona que tiene un negocio bien exitoso, pero en eso es lo único que te estás enfocando, es tener esta mentalidad de que, okey, sí, soy bien exitosa en esto, pero déjame diversificar y usar esto que estoy generando, usar, digamos que tú estás usando tu creatividad, tu intelecto para tener el negocio. Usa ese dinero, esas ganancias para crear otras fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque así vas a poder cogerte una sabática, cogerte un tiempo libre, ¿verdad? Los mini retiros, hacer esas cosas que hablamos en los episodios anteriores, incluso en el episodio donde estuvimos hablando sobre las aventuras también. Esto es lo que te va a dar opciones para tú hacer otras cosas. Así que tenemos que ver esto en la parte de mentalidad con que tú estás construyendo esas fuentes de ingresos pasivos y que sí existen, a pesar de que hay muchas cosas allá afuera que, como tú dices, tratan de venderte sueños o venderte en realidad cosas que no son. Y ahorita como que empecé y perdí el hilo, pero eso es lo que quería decir de que para lograr alcanzar mucho, para lograr construir riqueza, para lograr un retiro digno, etcétera, etcétera, tú tienes que invertir y tú tienes que lograr, o sea, o conseguir ingresos pasivos es una manera de alcanzar esto. O tu ingreso depende del tiempo que tú cambias o del esfuerzo que tú pones o de las cosas que tú sabes, pues entonces naturalmente hay un límite. Hay un límite bien grande. Pero si tú usas eso que tú haces, donde tú intercambias tiempo por dinero o esfuerzo por dinero, ¿verdad? Tu trabajo, y tú logras invertir en cosas que luego te dejen ingresos pasivos, que ya no requieren todo el tiempo, tu esfuerzo y tu tiempo, eso es lo que potencia cuánto tú puedes generar de ingresos. Porque ahora, y eso no tiene que ver con que si vas a dejar de trabajar o retiro temprano o trabajo opcional, eso tiene que ver, tú puedes seguir trabajando hasta los 70 si tú quieres. Pero el punto es que tú lograr invertir en cosas que te dejan ingresos pasivos va a potenciar esa capacidad de generar ingresos porque llegas a un punto donde estás recibiendo ingresos, otra vez, que no dependen de tu tiempo. Todos tenemos solamente 24 horas en el día. Entonces, si yo logro alcanzar algunos de estos métodos donde yo estoy generando ingresos pasivos, aunque yo siga con mi ingreso regular de mi 9 to 5 o de mi negocio, de lo que sea, pues entonces en las mismas 24 horas estoy ganando más que si solo hiciera mi negocio, si solo hiciera mi trabajo. Exacto. ¿Qué te parece si tocamos algunos específicos que sabemos que se mencionan por ahí, como que de ejemplo? Aquí como que mencionamos dos o tres por encimita, pero por ejemplo, dentro de lo que son las inversiones inmuebles, el real estate, las bienes raíces, son ingresos pasivos. Ahí depende de cuál tipo sea, porque hay muchas maneras de invertir en bienes raíces. La otra vez te había mencionado el asunto de los REITs, de los Real Estate Ujú. Investment Trust. Ya. Eso tú lo compras como un stock en el mercado, es real estate, pero es 100% pasivo porque tú lo compraste y recibiste los dividendos y no hiciste nada más. Tú nunca viste una propiedad, tú nunca manejaste nada. Ahora, ese es uno. Te voy a mencionar algunos y tírame lo que tú piensas y compartimos. Por Dale. ejemplo, Sí, tierra, comprar tierra. para Mm, mí, invertir en tierra no genera ingresos pasivos. Para mí, invertir en tierra es una inversión a largo plazo. Sea que tú compraste una buena localización, te pagaste este precio, a menos de que hayas encontrado algo por bien debajo del mercado, pero generalmente tú tienes que esperar a que haya development acerca de esa área, a que esa área crezca, para que entonces el valor de esa tierra crezca. ¿Verdad? Y entonces tú poder tener las ganancias. Pero por el tiempo que tú estás esperando, ¿cómo tú vas a generar ingresos pasivos? A menos de que sea una tierra que tú estés rentando o dejes que haya ahí un storage, que alguien guarde algo. Depende de muchas cosas que es, pero tierra como tal, como se ve generalmente, compré este pedazo de tierra, voy a construir eventualmente. Tienes que esperar. Y lo que tú vas a tener al final del día es una ganancia capital cuando tú la vendas, no necesariamente ingresos pasivos. Así que yo no considero que tierra es una fuente de ingreso pasivo. Estoy contigo. No significa que no es invertir, pero primero, para que sea una buena inversión, tú estás considerando o esperando que esa tierra va a subir de valor. Eso requiere un montón de trabajo porque tienes que saber que lo compraste en el lugar correcto, qué va a pasar alrededor, todos esos otros pormenores.
Pero exacto, el dinero ahí está en la compra y la venta. Tú compraste a un precio y lo pudiste vender X cantidad de tiempo luego por un precio más alto. No deja de ser una inversión, pero no es algo que es un ingreso pasivo y recurrente como lo que estamos hablando. Correcto. Eh, ¿Qué tal rentas a corto plazo, short term rental, tipo Airbnb, HomeAway, esas cosas así? ¿Qué piensas? Fuente de ingresos, sí, ¿Es cien por pasivo o ciento no? Pasivo, no. ¿Por qué? Para nada pasivo. ¿Por qué? Para ¿Por qué? nada. Bueno, habiendo manejado varias listings en Airbnb desde el 2017, ¿verdad? Ya van varios años. Puedo decir con confianza que no es un ingreso pasivo. Sí, llega un punto en que ya tú tienes un sistema, ya tienes la mayor parte de las cosas automatizadas, pero es algo, especialmente short term, es algo que requiere de tu tiempo, toma un espacio en tu mente. Aunque tú tengas management, em, recientemente estuve hablando con una property management que la dueña vive en Hawái, ella maneja la propiedad y aún en los chats one on one que tú tienes con las personas que list, la dueña está dentro del chat. Así que tú como dueño, aunque tengas property management, tú tienes que estar aware de lo que está pasando en la propiedad. Esa es la Así cosa. que, tener la propiedad lista, o sea, tú tienes que estar aware 100% de lo que está pasando en la propiedad, y si hay un problema, tú como dueño, eres quien le toca responder primero. Y Así que, por eso es que no es pasivo, por como tú eso es que no dices, es aunque pasivo. tengas management, porque tú puedes, ok, si no, si tú sí tienes management y tienes esto y lo otro, bla, bla, tú puedes desconectarte, pero estás tomando un riesgo bien alto porque como tú dices, a fin de cuentas es tu propiedad y es tu responsabilidad. Si tú no estás metido en ese chat, si tú no estás supervisando que ese property manager, el customer service, la gente que tú tienes en tu equipo está haciendo el trabajo bien, el negocio va a fallar y el que perdió el dinero fuiste tú, no fue el que era el property manager. El property manager cobra como quiera, pues está cobrando un por ciento. El que el negocio sea exitoso, en este caso el short term rental sea exitoso, depende de los procesos y depende del dueño o de la dueña. Así que definitivamente short term rental sí es una fuente de ingreso. Si tú quieres diversificar fuentes de ingresos, ingreso pasivo, definitivamente no. Sí, yo estoy contigo. Creo que es posible hacer lo que sea bastante pasivo, pero son la minoría de los casos cuando ya tú has crecido lo suficiente, que tienes un equipo bien brutal, de confianza, que hacen su trabajo bien y todas estas cosas. Y no es que te puedes desconectar, pero posiblemente después de haber crecido lo suficiente, tienes X cantidad de propiedades, ya tienes esta gente y tienes un buen equipo. O sea, son como que muchos if. Ujú, mucho Y pues if. sí he escuchado de algunos casos donde han logrado tener, que es casi suerte ya, de que basado en todo eso, todo sale bien y pueden empezar a desconectarse bastante versus la cantidad de dinero que están recibiendo y eso. Pero eso no es la mayoría. Por eso para la mayoría, yo estoy contigo, para la gran mayoría de las personas, especialmente si tú estás empezando con short-term rentals, no va a ser para nada Ujú. pasivo, va a ser bien intensivo todo el trabajo que hay que hacer, la responsabilidad, la preocupación y todo eso. Así que estoy contigo. Si tú estás buscando algo que sea como que vas a crecer un negocio de aquí a 15 años o algo así, pues a lo mejor eventualmente lo crees que sea pasivo, pero al principio definitivamente para nada. Y aún así, me gusta ese ejemplo que diste de cuando ya tienes un equipo y está funcionando. Aún así, en short term rental hay muchas cosas unknown. Yo conozco muchas dueñas, yes, femeninas, que son parte de esta comunidad, que han trabajado conmigo en uno a uno y viven de short term rental. Sin embargo, aunque tú tengas tu equipo, eso no significa que esté optimizado. Si este problema tú no vas a esperar por 3 quotes de un contratista que te lo arregle, no. Quien sea el property management te va a conseguir a alguien que lo arregle y no, esa opción no necesariamente va a ser la más barata o la más económica o la más que hace sentido. Así que también eso es algo que hay que tener en perspectiva. Mientras más dinero tú generas, como que, más potencial de no optimizarlo, no quiero decir perder dinero, pero vas a pagar más por servicio, vas a pagar más por cosas y eso no es que tú estés ahí centavo a centavo. Al final del día puedes deducir todo, puedes trabajarlo con tu contable, eh, pero no necesariamente significa que porque tengas un negocio de renta a corto plazo grande, que tienen ganancias. Hay muchos de ellos que no necesariamente tienen los porcientos de ganancias más altos. Sí, que tiene márgenes bien flojos. Y esa es la cosa, digamos que llegaste a construirlo de una manera que lograste que sea semipasivo.
pero si tienes un margen bien flojo, a lo mejor ni valió la pena. Entonces, anyway, pues como pueden escuchar, yo creo que Nora y yo, bajo la categoría de ingresos pasivos, short-term rental no es nuestro favorito. Exacto. Y Bueno, sin tomar en cuenta de cómo el gobierno y las, leyes de donde están esas propiedades cambian y tú no tienes control sobre eso. ¿y qué tal long-term rental? Como que vamos a pensar residencial. Tiene una casa, una unidad, dos unidades, lo que sea, para rentar para familia, un año para arriba. ¿Qué piensas? ¿Pasivo o no pasivo? Long term rental puede ser residencial o comercial. Yo pienso que es semipasivo. Podemos traer eso, semipasivo. Yo pienso que sí puede ser pasivo, en el que al menos tú te puedes conectar por 6 meses, te puedes desconectar por un año. Sí. Y si tienes buenos tenants, mejor. De hecho, me da risa porque me acaba de acordar esto. Mi tenant me escribió un mensaje recientemente, hace 2 días, diciéndome que se le había dañado el water heater. Y yo tengo todo automatizado, hay un form que tú pones el form y lo envías, que se dañó, whatever. La cosa es que me dice que bueno, que ya están los holidays, que va a viajar, que no quería esperar. Él mismo lo ordenó y lo instaló. Y yo, okey. Y me dice: "Ah, espero que no te moleste". Y yo como que: "Okey, envíame el recibo". Como que escogió la marca que era la que yo hubiese comprado. Y yo: "Pero, ¿y quién hizo la instalación? ¿La compañía te hizo la instalación?". "No, la hice yo mismo". Y yo como que: "Pero, ¿y si lo hace mal?". O sea, tú como que: "Pero si lo haces mal". Entonces me envió fotos y nada, lo que hice fue envió a mi handyman a que revise la instalación y todo estaba bien. Pero algo así, como que si tú tienes buenos tenants, también buena relación con ellos, este tenant lleva conmigo ya 5 años en esa propiedad, así que Eso es una estoy bendición. es Like, una bendición, es una de bendición. todas las cosas que uno puede seleccionar ¿verdad? Hacerlo bien o hacerlo mal, la selección de la persona indicada de inquilino es, yo creo que lo más importante, porque todo lo demás uno brega, pero eso, cuando te toca un inquilino malo, wow. No, pues no queremos start este rabbit hole de eso, pero es súper importante. Pero Así volviendo a, ¿es puede ser pasivo o no pasivo. pasivo? Pues mira, sí, pues sí, vamos a volver a lo que, cómo definimos el asunto de pasivo. Y volviendo a lo que decía el artículo de Entrepreneur, pasivo no significa cero trabajo. Pasivo no significa, pasivo al contrario, dice, la mayor parte de los casos, los pasivos, los ingresos pasivos requieren, por lo menos al principio, un esfuerzo. Pues ahí estamos hablando, en este caso, long term rental, ¿cuál es el esfuerzo? Mira, seleccionar bien al inquilino, hacerle entrevistas, hacerle screening, hacerle todas estas herramientas, eso toma tiempo, eso Eso toma toma tiempo. esfuerzo, eso toma dinero, Y ¿me déjame entiendes? decirte lo más que toma, Alfredo, tú educarte. Y no tú educarte, tú te puedes educar a coger tú misma el inquilino. De hecho, tienes que ser bien cuidadosa con eso, como que no le digas que tú eres la dueña, etcétera, como que hay layers. Incluso conseguir la persona apropiada, ya sea property management o ya sea realtor, que te vaya a conseguir el inquilino. ¿Cuánto te va a cobrar? Dios mío, están cobrando tan caro un realtor por conseguirte un inquilino. De hecho, si te consiguen el inquilino por 2 años que le tienes que pagar, por ejemplo, yo acabo de pagar esto hace 2 semanas, la realtor me consiguió un inquilino en diciembre anterior y firmamos un contrato de 2 años, como que ya, me olvido de eso, ingreso pasivo por 2 años, no tengo que hacer nada, a menos de que algo se rompa, etcétera, pero antes de que se mudara, pues se arregló todo. Y este año a mí se me había olvidado y la realtor me escribe: "No, que me tienes que pagar mi comisión". Y yo: "¿Comisión? ¿Comisión de qué?". "No", y me acuerdo que Si tú sí, no has hecho nada, ajá, "Tú no has hecho nada, ¿qué tú has hecho?". Pero el contrato inicial es, si el primer año que te consigo un inquilino es un mes de renta, el segundo año, mitad de lo que fue el mes de renta, porque básicamente no hizo nada, simplemente consiguió un buen inquilino que se quedó por 2 que años. secador, sí, y eso tiene valor. Si el inquilino se queda 3 años, pues ya el próximo año no le tengo que pagar nada. Así que también tú educarte y conseguir a esa persona. ¿Cuánto le vas a pagar? ¿Cuánto te vas a cobrar? Mira, eso coge parte de tus ganancias. O sea, ya es como que Sí. mes y medio, 2 meses que ya Ay, estás y has teniendo. mencionado algo que yo ni me acordaba, pero es verdad, la primera vez, la primera casa que yo iba a rentar, y yo gasté un montón de tiempo leyendo, aprendiendo, entrevistando gente, preguntándole a amigos que ya lo habían hecho, preguntándole a profesionales en el área, averiguando cosas de la región, del mercado, o sea, un montón de cosas. Y en mi caso, la primera era una casa que yo estaba saliendo de ella, yo había vivido en ella, o sea, que yo me conocía la casa de rabo a cabo, me conocía el vecindario, me conocía.
Si hubiese sido una inversión donde yo compré en otro lado donde yo no había vivido, olvídate, otro nivel de cosas que tenía que averiguar. Entonces, tienes razón, me tomó un montón de tiempo de aprender cómo hacerlo, con quién trabajar, con quién no, y todas esas cosas. Entonces, volvemos. ¿Es pasivo? Sí, pero pasivo no significa no requiere nada. En este caso, long term rental, yo estoy contigo. Mira, va a requerir un montón de esfuerzo al principio. También pudiera requerir dinero, ¿verdad? Dependiendo de cómo hacer el deal. Eh, Luego, si hiciste esas cosas bien, como escoger el inquilino correctamente o tu property manager si tienes uno y todas esas cosas, ahí es donde se hace pasivo porque a lo mejor pasan meses y tú, no, tú a lo mejor entras 5 minutitos, verificas, está todo montado todavía, automatizado, llegó el dinero, salió el dinero, ok, cool, chévere. Como con un pequeño oversight que literalmente te coge unos minutos. Ujú. Eh, pero puede haber, dependiendo de cómo tú lo tengas montado, puede haber periodos donde de momento llega trabajo otra vez. Exacto. Ahorita fuera del aire estábamos hablando, yo tengo unos inquilinos que luego de 6 años se me van. Pues mira, si ahí viene trabajo, no importa qué, viene trabajo. Y en este caso yo no tenía property manager. Pues si quiero hacer property manager ahora, tengo que hacer el trabajo de conseguirme uno y todo lo que eso conlleva. Si Ujú. no agarro property manager, pues tengo que hacer el trabajo de conseguirme el inquilino y todo lo que eso conlleva. Además de eso, hay que hacerle cosas a la casa. Aunque yo tenga gente que me lo trabaje, que en este caso tengo mucha gente, porque yo estuve en esa área mucho tiempo, de confianza, que me hace diferentes cosas, pero los tengo que llamar, tengo que contratarlos, tengo que pagarles. Igual, si tuviera un property manager, pues la persona hace eso. Pero contratar al property manager también requiere de tiempo. Ujú. Exacto. En mi caso, como yo estaba haciendo el property management, pues ha habido situaciones que han surgido. En otra de mis casas hubo un problema con algo de una tubería y tuve que llevar un plomero. Y se resolvió, pensamos que se resolvió, después no se resolvió, hubo que volver a ir y sacar unos permisos y notificárselo a la ciudad y esto y lo otro. Todo eso es trabajo. Ahora, eso fue un periodo de una semana. Se acabó ese trabajo y esa casa no me volvió a dar ningún problema por 9 meses. Pues para mí está siendo pasivo, pero no todo el tiempo. Hay veces donde va a requerir cierto nivel de trabajo. No deja de ser pasivo. Y ese es lo que estamos diciendo. No nos podemos ir a los extremos. No es que el ingreso pasivo no existe y tampoco es que es algo 100% mágico. Es algo que tú tienes que administrarlo como cualquier otro negocio. Es como un Y un, negocio. Yo digo sí, que ingresos en bienes raíces es un negocio. Tú tienes que llevar los libros, o sea, es un negocio, punto. Tú eres dueña de negocio y tú decides si vas a ser empleada de ese negocio, empleado de ese negocio o qué tan pasivo vas a ser. Quiero mencionar algo que dejamos ahí en el aire. Es, por ejemplo, en tu situación, y gracias sí, por compartir estos ejemplos, porque es súper bueno hablar de ejemplos, porque te dan una idea de lo que pasa. En ese periodo donde estás, que no tienes tenant, y estás oh, arreglando sí. la casa y buscando al otro, no tienes ingresos Ujú, durante eso. ujú, Así que eso ya, también como que te coge ganancias, te coge en ese emergency fund que tú tengas. Así que son cosas que hay que pensar. definitivo. Otros tipos de inversiones en bienes raíces está lo del medium term rental, que ese es Sí, como que ese es in between, ese es como que, tú tenías un short term y estás como burnout, me está tomando mucho tiempo, déjame cambiarlo a medium, a midterm, se llama midterm rental, ¿verdad? En sí. en en short. Y es como que, okey, pues ahora tienes 3 meses, 4 meses, 6 meses. So, te toma menos tiempo, se vuelve un poquito más pasivo. Igual, si tú tenías un long term rental y le quieres sacar más ganancias, déjame moverme a midterm, pero te va a requerir más tiempo, te daría más ganancias, pero entonces un poco menos pasivo. Así que ese es como que el in between de Ahí es donde todo. tú balanceas tus intereses y tu plan de vida. A mí, por ejemplo, a mí me encanta el asunto de manejarlo. Si fuera mi esposa, dice, nope, yo property manager o nada, o mejor no tengo rentals. Ujú, Y esa decisión de short term, mid term y long term tiene que ver con tus habilidades, tus contactos y tu tiempo, ¿verdad? Dependiendo de cuál es tu 9 to 5 me encanta. ¿verdad? Y tus intereses. Porque lo que tú dijiste, fíjate cómo se mueve, como que mira, si me bajo de long term a mid term o a medium term, es más trabajo, pero es más ingreso, para mí eso vale la pena, pues a lo mejor para ti sí, para mí no. Ujú, exacto. Muy bien, ok. Y siguiendo en real estate, pero los otros métodos de inversiones en real estate que se hacen, buy and flip, buy, remodel, refinance, ¿qué Quiero piensas de eso? ¿Ingresos pasivos, sí o no? no.
Para mí ninguno de esos es pasivo. Ya, eso es un montón de trabajo. Eso es un montón de Ninguno trabajo, eso no es ninguno de nada de esos es pasivo. buy and flip, es una estrategia, si tú vives en ella, es una estrategia también se vuelve si tú vives en esa casa por 2 años, hay mucha gente que la compra, la renew, la estás renovando La remodelé. y vives en ella por 2 años, así que cuando la vendes, le sacas las ganancias, no pagas, taxes en esas ganancias porque tú la viviste, fue tu casa. Pero entonces ahí tú estuviste viviendo en el construction o después del construction, el tiempo, el dinero. Así que para mí eso ya es otro tema cuando tú quieres que esa sea tu profesión, cuando tú eres un real estate, investor full, que eso Sí. es lo que tú estás haciendo. O Sí, eres real estate agent, o a eso es a lo que tú te dedicas, pero tú hacer esto con una carrera exitosa, tú hacer esto con un negocio exitoso, es algo que te va a tomar mucho capital, necesitas mucho conocimiento, necesitas un gran equipo con mucha confianza y definitivamente, no te va a estar generando ingreso pasivo. Lo que te va a estar consumiendo un montón de capital y tiempo al principio, y al final lo vas a vender por una ganancia en ese año que estuvo ese flip, no. Pero tú puedes conseguir un buen deal, lo compraste por debajo del mercado, le hiciste 2 3 cositas, lo vendiste más. Sí, le sacaste una ganancia, pero no estuviste generando ingreso pasivo. Y no vas a generar ingreso pasivo una vez lo vendas. sí, Así que para que te vaya bien ahí, tú tienes que estar envuelto, tienes que ujú, estar envuelto. Entonces, eh, y esa es la cosa, no estamos aquí tampoco evaluando que sea una buena inversión o no. Todos estos son maneras de invertir. Aquí estamos hablando de que si es pasivo o no. Si pasivo. alguien te dice que vaya en flip es pasivo, eso es un red flag, no, eso es un montón de trabajo, no es ningún pasivo, nada. Pero puede ser Y una excelente eso inversión para ti. sí, hay compañías que te venden eso. Ah, bueno, que pagues por como que por el servicio. Ujú, Sí, ujú. ya eso hay que mirarlo con más con calma. Sí. Okey, y, si yo tengo mi cuentita de ahorros y yo recibo intereses, ¿eso es pasivo o no es pasivo? El interés que te entra es pasivo, porque tú no Sí, haces nada. Así que tú no estás haciendo nada, tú no estás intercambiando tiempo o dinero. So sí, sí, yo lo consideraría como pasivo, porque no te requiere nada, pero te requiere tener ese capital. sí. Ahí el asunto, digamos, y yo no te lo especifico a propósito, pero digamos que si estamos que tengo mucho me han llegado muchos viejitos que a veces tienen demasiado dinero en una cuenta de ahorro. Entonces, el interés que tú recibes es 100% pasivo, claro que sí, pero, ¿es una inversión? No. No es una inversión, y ahí es donde la gente se me confunde. Claro que es pasivo, ay, me llegaron ahí mis 57 chavitos de interés, eso es pasivo. Okey, pero, si tú tienes que ver a qué cantidad de efectivo tienes en simplemente ahorro y, pues, ya eso es como que un tema aparte, pero sí, aunque los intereses de ahorros son pasivos, realmente no es una inversión. Tú tienes que para invertir tienes que adquirir algo que está subiendo de valor. Sí. Y no Bueno, olvidemos y que también tienes que pagar taxes de esos intereses. Hay mucha gente que se lo olvida ahora. es Yo pongo taxable por income. aquí, yo siempre estoy poniendo mi referral code de Marcus o de Sí, Ally sí, sí. Bank, claro. Sí, sí. Eh, excelentes cuentas donde yo pongo mi dinero, donde pongo mi fondo de emergencia, está Mm. ahí. Y si genera Tienes como un high ingresos, yield savings account. high yield savings account, Sí, sí. exacto. Exacto. Y eso 9% ya ahí por lo de menos, es lo que yo le digo a la gente cuando estamos hablando de u ¿cuál es tu propósito de ese dinero ahí? Si tu propósito es que sea un fondo de emergencia y tú lo quieres accesible, pues ese es el propósito, no es que sea ujú. una inversión. Tú quieres que te dejen unos intereses decentes, un high yield savings account como eso que tú mencionas, pero no es una inversión porque su propósito, el propósito de ese dinero no es que crezca, es que esté ahí cuando tú lo necesitas en una emergencia. Sí. Y eso es diferente. A mí me ha pasado con, ¿verdad? Cuando estoy dando charlas, talleres, yo trabajo con non-profits, so cuando doy charlas tengo de todas las edades. Y sí tengo muchas personas con wealth, con bastante dinero ya a esa edad. Y sí prefieren cuentas de ahorro high yield, aunque sea 4%. O sea, antes, ¿verdad? Cuando estaba 4.5%, porque ¿cuánto no es eso, verdad? De $1.000.000. Así Claro. que como que los hace sentir safe, los hace sentir como que es algo. Pero, ¿qué pasa ahora que los porcientos han bajado? Que ahora están en 3%. Muchas Sí. de No estas hay. personas, en lugar de arriesgarse a invertir el dinero, pues la tenían en estas cuentas high yield. Claro, sabes que tienen los límites cubiertos por el FDIC,
Ujú. $250,000 si eres solo, si tienes join con otra persona, o con tu pareja, tu esposo, ¿verdad? Si tienes join, que sea con tu esposo, algo legal, no con alguien random. Disclaimer. Hasta $500,000, entonces ya pudieras tener $1,000,000 en 2 bancos diferentes, pagándote 4%, etcétera. Pero aunque es ingreso pasivo, no se vuelve la mayor fuente de ingreso. Así que hay que ser bien cuidadosos con eso. Que la mayoría han sido adultos mayores, pero también lo he visto con jóvenes, jóvenes que han hecho ciertas cosas bien, han tenido un ingreso bien alto, de momento empezaron a acumular dinero y de momento tienen como que demasiado en cash sin ningún tipo de estrategia. Eso no es negocio. Muchas Ay, veces Dios. miedo a invertir, por eso está este Sí, podcast. sí, sí. Eso es lo otro que iba a decir y que tú mencionaste, por ejemplo, alguien tiene $1,000,000. Claro, sí, el high savings account va a ser seguro, pero ¿cuál es el costo de oportunidad de versus haberlo invertido y eso? Pero nada, como digo, eso es que en esas cosas, si tú estás en esa situación, no lo hagas solo. Sí, Te- te- agenda un coaching con Alfredo. Alfredo, vamos a poner tu link ahí. Son no lo casos bien hagas solo. específicos. Busca a alguien que te ayude a analizar todas estas Ujú, diferentes opciones para que tengas la correcto. información y puedas tomar una decisión correcta. Ok, los influencers ahí están hablando muchas veces de cosas como freelancing, dropshipping. Cuéntame, ¿qué tú crees? ¿Pasivo o no pasivo? Eh, Freelancing, por dropshipping. ejemplo. Dropshipping, freelancing, tú tienes que intercambiar tiempo, tú tienes que ¿Estás hacer algo. trabajando? ¿No Estás trabajas? trabajando, tú haces ¿Estás poni- freelancing, tú tienes contratito, tú estás haciendo freelancing, pero tú estás trabajando para generar, tú tienes que entregar ese task, ese Exacto, proyecto para que te paguen. Así que exacto. definitivamente no es pasivo, No es es un pasivo. trabajo. Te puede traer cierta libertad y flexibilidad a tu vida, como habíamos mencionado. A lo mejor tú lo que quieres es hacer algo donde tú puedes trabajar desde donde sea y cosas así. Eso es Ujú, diferente que ingreso pasivo. Si tú estás intercambiando tiempo por dinero, no es pasivo. Ok, así es, dropshipping. tampoco. Yo No. diría que dropshipping tampoco te requiere, Yo creo que la gente que es te... más como un mira, negocio, yo lo veo también igual como un negocio, no es es un ingreso pasivo, negocio, cien por es un ciento. negocio. Y mira, y si hay alguien que personalmente ha logrado hacer dropshipping de una manera pasiva y le funciona, quiero que me llamen y vamos a hablar, yo quiero ser tu amigo. Pero yo creo que la mayoría de la gente online que está diciendo que eso es pasivo son la gente que te van a vender un curso para enseñarte cómo hacer dropshipping y después tú lo vas a pagar y después tú vas a ir a hacerlo y vas a ver que no es tan fácil como te lo pintaron y que es como Ujú. cualquier otro negocio de que requiere inversión de tiempo y dinero en mercadeo y en un montón de cosas. No es que no sea viable como negocio, pero no es pasivo. Si fuera así, todo el mundo lo haría. Oye, tú sabes que eso me trae algo que no lo vi en la lista, pero deberíamos mencionar, que se puso bien popular, yo diría el año pasado, o 2024 quizás, o 2023 estaba bien popular, y era en lugar de dropshipping o de cosas físicas, el crear cosas digitales. Me acuerdo que en muchos podcasts de finance y de FI los estuve viendo, crear cosas y venderlas por Etsy. Una vez, ¿verdad? Tú la creas y la vendes, pero entonces ahí está el tiempo, eso de verla es pasivo, E- como que Es, bueno, es está como todo. dropshipping digital. Tenemos ahí en la lista lo de ventas por internet. Okey, Yo creo pues, que pudiera ser, dependiendo de tus circunstancias, pudiera ser parcialmente pasivo, porque en el sentido de que tú hiciste, digamos que un producto digital, tú lo hiciste una vez. ujú, Si tú logras seguir vendiéndolo, sigues recibiendo ganancias del trabajo que hiciste una vez. Sin embargo, la razón que no es 100% pasivo en la mayoría de los casos es que eso no se vende solo por arte de magia. Significa que tú estás creando contenido, estás haciendo algo que te estás exponiendo, la gente te encuentra y ahí encontró tu link. Entonces, por ejemplo, digamos que tú tienes a alguien que es un creador de contenido, que ese es su trabajo full time, es crear contenido. ujú, Entonces, vender productos digitales puede, dentro de su esfuerzo y su trabajo de crear contenido, considerarse algo, una línea semipasiva, porque ya ellos están haciendo el contenido. Entonces, si yo pongo ahí mi link para tal producto que yo hice hace tiempo y se sigue vendiendo, porque yo estoy presente en las redes, que anyway yo lo iba a hacer, pues para mí se puede considerar pasivo, porque mira, yo iba a hacer esto anyway, el trabajo de ese producto digital lo hice hace tiempo, no ujú. hice nada nuevo ni diferente esta semana específicamente para recibir ese ingreso, pues mira, sí, se puede convertir en pasivo. Pero si tú estás empezando de cero, no tienes seguidores, no tienes algo montado y tú vas a crear un producto y te crees que lo vas a vender por montones así pasivamente, no.
tú vas a tener que engage con la gente y mercadear y promover y todas esas cosas para que se venda. Igual, puede ser viable, puedes sacarle ganancias, pero pasivo no va a ser, por lo menos al principio. Sí. Eso me recuerda a la academia, Inversionista de la Academy. Igual Eh, yo he visto como que otras cosas también digitales. Hay gente que crea como templates y como de budgets o cosas así. Y yo, wow, y después los venden. Es bien bueno, vamos a interesante. hablar, tú tienes un producto digital, ¿verdad? Que es tus cursos en la academia. Mis Yo cursos también de la tengo, academia, sí. yo también tengo unos cursos y otros productos digitales, digamos, cosas que tú puedes descargables y cosas así. Para ti, cuéntame, ¿cuán pasivo ha ¿Es sido? pasivo? Oh my goodness. Bueno, eventualmente, yo creo que eso no es pasivo. Eso no es pasivo para nada. O sea, considerando todo el esfuerzo inicial en crear esos programas, eh, Bueno, o sea, tú pero estás espera, poniendo, no, te tengo que parar, porque párame, dijimos al principio que el artículo decía que ¿verdad? pasivo significa que anyway requiere al principio. Así que si fue al Es principio, es verdad, es válido, verdad, es es verdad, válido. es verdad, es Piensa verdad. después que lo montaste, Después de ahí que lo para mon adelante. okey, después que lo monté, requiere, como tú dices, mercadeo, promocionar, hablar de él. Como que muchas personas escuchan Inversionistas del podcast y quizás no saben que yo tengo una academia online que corre sola, que tú puedes ir, puedes comprar tus productos, puedes coger el programa por tu cuenta. Claro, eso sí, a mí me gusta hacer las cosas como más personales, como que si tú vas ahora a academia.inversionistacal.com y entras a uno de mis programas, yo te incluyo una consulta uno a uno al principio. Es como que yo te voy a contactar, mira dónde tú estás, o sea, porque no es como que tú estás ahí, lo compraste y viste los videos y estoy yo ahí hablando, como que no, o sea, yo de verdad quiero ayudar a la gente y ver dónde está y cómo el programa lo va a hacer. Yo tengo, es verdad, el currículo. So, dependiendo de dónde están, yo le digo, ok, este es lo que te va a ayudar, ve a este, como que hazlo en este orden, etcétera. Así que sí, después de hacer la inversión inicial de esfuerzo y tiempo, whatever, sí se puede considerar como ingreso pasivo, pero como a mí me gusta personalizarlo y darle esta consulta uno a uno, ya deja de ser pasivo, porque entonces yo tengo que sacar de mi tiempo para entonces conocer la persona, hablarle y poderla ayudar. Así que eso es como que algo añadido Y que si lo vemos, te lo y a mí, yo tengo muy parecido. Yo también tengo cursos ¿verdad? Y descargables y cosas que vendo en el website. Y de igual manera, si yo ahora mismo me desapareciera, no hablara con nadie, no hiciera networking, no hiciera podcast, no hiciera nada, a lo mejor sigo vendiendo por un tiempito, pero va a llegar un punto donde ninguno se va a vender porque nadie me va a encontrar. Ujú, A menos que tú tengas publicidad, que estés pagando anuncios. O sea, de alguna manera requiere mercadeo como quiera, es lo que yo digo. ujú. Entonces, yo creo que, ¿verdad? En el ejemplo que tú diste, mira, yo hice un curso, entonces hay parte de eso, yo tengo igual en mi website, que tú puedes ir ahora mismo sin hablar conmigo y conseguir algo que tú quieres y comprarlo y entrar y ya, y todo es automático. Entonces, entró esa venta y yo ahora mismo no hice nada. Y luego sí, yo igual que tú los atiendo y eso. Pero en el ejemplo que tú diste, pues la parte que pasa automática es pasiva y parte, o sea, parte del valor es, digamos, que alguien te compró un curso en la academia. Pues parte del valor es el contenido que ya tú tienes ahí. Y parte del valor es lo que tú le das en la consulta que le ofrece y esa atención personalizada que le ofrece. Pues entonces, si consideramos esas dos partes del valor que la persona pagó, parte de lo que te entró de ingreso, ya el esfuerzo había sido hecho antes y parte es el que tú pones ahora. Así que como quiera es medio pasivo porque no es 100% esfuerzo ahora, Es cierto, pero no es 100% pasivo, como es quiera. cierto. Tú sabes que sí yo considero pasivo el merch. Como que cuando alguien va Ah, sí. a la parte de Y te compro una gorrita o inversionista.gal/shop algo, y compra una t-shirt, así luce un el mug. inversionista, el mug o compra, oh my gosh, los fanny packs son bien populares. Entonces soy tremenda Pero inversionista. están súper cool. Mira, yo no he hecho merch, así que si estás escuchando y le interesa merch, me avisan que yo me invento algo. Esto sí es pasivo. Como que Sí. sí, a mí me tomó la parte creativa, que en verdad eso fue mi diseñador, me hizo el logo, como que pongo el logo, le pongo un mensaje de motivador, y si tú vas al merch y tú lo compras, yo no tengo que hacer nada. O sea, ya está el Volvemos a lo sistema, mismo. ya está Tú lo todo. tuviste que montar, averiguar dónde lo hacías, cómo lo hacías, de dónde viene el Yo hice diseño la gráfico. página, yo hice la página. Pues todo eso fue esfuerzo. Pero si ahora eso se vende y te entran chavitos aquí y allá y tú no has hecho nada más, pues es pasivo. Sí, es No es pasivo. mágico.
y requirió trabajo y dinero al principio, pero ahora no, así que cuenta. Sí, eso para mí esto es 100% pasivo. Sin embargo, mi ganancia es mínima. Yo creo que yo hago como que $1 porque a mí lo que me o sea, si de verdad tú quieres un mug que sea inversionista legal, como que tú eres fan de inversionista legal. Son mi ganancia es como que de 50 centavos, $1, etcétera. Yo creo que eso es muy común, que Ujú, las cosas de ese tipo de cosas, especialmente en productos, que tú puedes poner de alguna manera pasiva, casi siempre el margen va a ser poco y donde quizás pudiera hacer mucho dinero si de momento hace mucho volumen. ujú. Pero todos esos son pues los pormenores del negocio. Ok, yo creo que tocamos un poquito redes de mercadeo. Bueno, redes de mercadeo, network marketing. Network Como marketing. ¿Qué tú crees? pirámides, como Sí, esas. sí, sí. Bueno, yo, yo creo que se pueden diferenciar, porque tú Pues tienes direct, yo no sé a qué tú te refieres con redes de mercadeo. sí, sí, Yo diría que no es pasivo, pero no sé si te estás refiriendo a vamos, lo vamos que a diferenciar, porque yo dije red marketing, tú dijiste pirámide y puede haber ujú, veces donde es lo mismo y puede haber veces donde es separado. So, okey, para mí pirámide es algo bien negativo y redes de mercadeo hay negocios que son legítimos. okey. Entonces, red de mercadeo es el modelo de cómo se mueve, es igual, de que no está en tienda ni brick and mortar, sino que es a través de gente, ¿verdad? Que está vendiendo y reclutando. Pirámide yo creo que es el contexto más que como los Ponzi schemes, donde tú entraste primero, tú estás más arriba, tú ganas más y qué sé yo. Eso es no, eso es malo, ilegal, inmoral, todo lo que tú quieras. Estoy hablando más que, por ejemplo, cuando yo era pequeño, mi mamá vendía productos de belleza, estuvo en varias compañías y ahí ella reclutó gente que luego le pasaron por el lado y ganaban más. Eso no es una pirámide, pero es una red de mercadeo porque depende de gente vendiendo direct selling y reclutando y eso. Entonces, la mayoría de las redes de mercadeos, de los negocios que se venden así de mercadeo, se promueven como algo que te va a dejar ingresos pasivos porque luego de que tú reclutas mucha gente, y estás recibiendo ingresos residuales por los que están debajo de ti, que pues que ya que eso como que es pasivo. No sé si alguna vez conociste a alguien o fuiste a alguna reunión de algo y te expusiste este modelo. No, yo siempre he pensado que todos son Ponzi scheme y pirámides, siempre estaba en contra de ellos. De hecho, recuerdo que lo leí en el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Él habla en los Sí, últimos capítulos sobre esto, que sí. mira, la única razón para tú no irte a eso es para que te enseñen a vender. ¿Por qué? Porque así tú te enseñas a vender a ti mismo, tus skills. Es básicamente aprender los skills de selling que todo el mundo necesita, no importa tu profesión. Si tú tienes esos skills, es súper bueno. Y me recuerdo que al final del libro lo menciona, es como que, mira, no es para que whatever, es por eso. Así que para mí redes de mercadeo no es ingreso pasivo, porque tú tienes que estar selling y vendiendo todo el tiempo. Sí, no, Muy yo bien. creo que el asunto del modelo de negocio de red de mercado, tú tienes una compañía que tiene direct selling que incluye también reclutar. Sí. Yo creo que ha habido tantas estafas con compañías que tenían ese modelo que eran pirámides o que eran literalmente estafas, que el producto no servía y que el dinero estaba solamente en reclutar eso. Ha habido tantas y tantas y tantas que aún que las pocas compañías que hay en ese modelo que son legítimas, pues están struggling porque nadie confía, porque la gente piensa lo que mismo que tú dijiste, yo pensaba que todas eran pirámides, pero no, hay compañías legítimas que Ya. llevan 50 años por ahí y que tienen productos de calidad. Pero lamentablemente, pues ha habido tantas estafas que pues ya la gente no confía. Tú sabes Yo, que lo yo- más triste son las que son de finanzas. No vamos a decir sí. nombres por aquí, pero sí hay, lamentablemente. Pues mira, yo también pienso que a pesar de que ellos se mercaden de esa manera, que no es pasivo. Aunque tú estés en una de las pocas que son legítimas, que son pues literalmente su modelo de direct selling, que tú puedes reclutar, pero que el producto es bueno y que, ¿verdad? No son un scam. Aún así, la manera en la que ellos mercadean que eso va a ser pasivo es que tú reclutas un montón de gente que tenga una organización. Pues Ujú, yo he conocido gente que ha tenido una organización efectiva. Eso no es pasivo para nada. Tú tienes que dedicarle tiempo a esa gente, tú tienes que reunirte, tú tienes que motivarlo, tú tienes que entrenarlo, tú tienes que desarrollarlo para que esa gente se quede ahí y haga un buen trabajo generando ingresos para ellos, que es lo que te deja a ti ingresos residuales. So, ujú, aún en los pocos casos donde es algo que es legítimo, aún así no es pasivo. Requiere ujú. esfuerzo constante. Así que si tú vas a entrar a una red de mercadeo solamente porque te dijeron que tú aquí haces un esfuerzo unos meses y después te vas para tu casa a recoger el cheque, eso no es real. Muy bien. Y, ok, cripto, forex, trading.
Definitivamente no pasivo. Trading, tú tienes que estar ahí todos los días. Forex también, cripto. De nuevo, eso sí es una inversión, pero no es ingreso pasivo. Así que ninguno Puede, de esos. Ingreso puede pasivo. ser viable como inversión, pudiera ser, ¿verdad? Pero exacto, no significa ingreso pasivo. Ahí yo creo que en Forex trading y trading de otros tipos, stock trading y cosas así, opciones, todas esas cosas, yo no soy, yo no soy partidario ni fanático, ni promuevo, ni recomiendo, por ejemplo, opciones, porque yo pienso eso es apostar y no invertir. Pero digamos que tú estás haciendo trading normal, como que comprar y vender stocks. Para tú hacerlo y que te deje dinero, tú tienes que estudiar un montón, tienes que estar bien metido, tienes que dedicarle tiempo, tienes que estar ahí viendo las cosas. Entonces, independientemente de que uno piense que sea, que eso tiene mérito o no, no es pasivo, porque requiere un montón de esfuerzo constante para tú deberla hacerlo. Ahora, que tú puedes tener suerte y dar un palo y de momento generar un montón de dinero en algún trade que hiciste y qué sé yo, pues, ok, good luck. Vas a hacer uno de cada 15, me iba a hacer un palo. Y en Sí, los demás no. pero de nuevo, eso lo hizo una buena inversión, no ingreso pasivo. Exacto, pues estuviste ahí envuelto, Así exactamente. que Ok, regalías por propiedad intelectual, que lo mencionamos hace un rato. Patentes, libros, música, pasivo o no. ingreso pasivo, sí. Una vez ya Claro, está allá afuera, claro, 100%. claro. Tú tienes 100%. una canción que es un hit. ¿Sabes? Hace poco escuché una entrevista, ¿quién fue? Creo que fue Víctor Manuel o Elvis Crespo o ambos, que mencionaron, que le hablaron de, mira, y los ingresos. Y entonces ellos dijeron, bueno, con mi trayectoria, yo he hecho tantos hits que es música que es evergreen, sigue sonando en la radio y streaming ahora y todo eso, y le sigue generando ingresos que ellos pudieran dejar de cantar, dejar de hacer conciertos, dejar de hacer lo que sea, y ese ingreso va a seguir llegando. Entonces, sí, pues son muy buen ejemplo de, Hablemos, ahora que estamos cerca de las Navidades, hablemos, a mí me encanta este stats. La canción de Mariah Carey, All I Want ¡Tachos! for Christmas is Dios mío, You. eso es el ¿Sabes, ejemplo perfecto de sabes ingreso pasivo. cuánto genera en royalties ¿Por anuales? cuánto va? No sé por Lo cuánto va, acabo de googlear. porque yo he visto, era un montón. Entre 2.5 a 3 millones cada año. Está brutal. ¿Sabes que esa canción le quedó tan brutal Desde y ya se ha mil, oh my convertido en, gosh. ya se le ha convertido en una tradición? Yo a mí Ujú. y fíjate, yo hace poco la vi porque yo creo que fue en un TikTok en algún lado que ya puso, era como para noviembre, y hizo un reel bien, un TikTok bien cortito que decía, not yet, Not porque la yet. gente está, dale, vamos, 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 porque la canción, ella, hay una parte que dice, it's time, ¿verdad? Algo así. Sí, ¿sabes? Entonces parece, not yet, yo dije, esta está ya contando los billetes que le van a llegar, eso está brutal. Pero anyway, sí, Y para el que no sepa, Mariah Carey, si eso es ingreso pasivo, ella hizo esta canción en 1994. Se mira estima para allá. que lo que ha ganado, el total revenue, ha sido más de 100 millones de dólares. Brutal. Pues para los que no sepan, eso, todavía hay una canción de Y los Mariah que va a Carey seguir de, na- generando esa de, mujer na- con esa canción. de Navidad que está brutal, que fue un hit y que ya se ha convertido en un clásico y la gente lo sigue escuchando y ya sigue generando. Ahora, pues yo no tengo el talento que ella tiene para hacer eso. Yo en mi caso, yo no pudiera pretender tener ingresos pasivos de una canción así porque yo no tengo ese talento. Pero cualquier persona puede invertir en la bolsa, por ejemplo, en long term investing o fondos mutuos y generar ingresos pasivos aunque no tengas talento para cantar. Así que y ese es el próximo, inversiones en la bolsa. Y lo dividimos como que, ok, dividendo, capital gains. Pasivo o no, Dividendos 100% cien pasivo. por ciento claro que sí. Dividendos, para el 100%. que no sepa, tú compraste un fondo mutuo, digamos, o un stock de X compañía y ellos una vez al año, dependiendo de la ganancia y qué sé yo, reparten dinero entre los dueños de esa compañía, que como tú compraste un pedacito, tú eres parte dueño. Y qué sé yo, tenías un share de Coca-Cola y Coca-Cola te mandó 70 chavos. Ujú. Y eso pasa todos los años, a veces 2 veces al año, 3 veces, 4 veces al año y así. Per quarter, cien correcto. por ciento pasivo. Capital gains se refiere a que tú compraste algo, lo vendiste luego y ahora vale más y esa diferencia es el capital gain. No es pasivo. ¿Pasivo o no pasivo? Pues no, porque tú lo haces una vez, si lo vendiste, ya lo vendiste y Y yo ya no siempre puedes digo, seguir generando de ahí. ajá, y yo siempre digo, si tú no ganas si no vendes. O sea, en las Exacto. inversiones tú ganas cuando vendes igual. Cuando baja y está rojito,
Tú no pierdes a menos de que vengan, así que esas son ganancias o pérdidas en papel. Así que a menos de que tú hagas esa transacción de que, voy a vender estos fondos, voy a vender esta inversión de ganas y pierdes. Sin embargo, con los dividendos es diferente. Con los dividendos tú todavía eres dueña de la inversión. Tú no necesitas vender, no necesitas comprar más. Ya lo que tú tienes te está generando Exacto, dividendos activamente y es algo por lo que tú puedes optimizar. Hay personas que optimizan sus portafolios para generar más dividendos. Claro, hay que tomar en cuenta que vas a pagar más impuestos. Los dividendos son ingresos a corto plazo que al final del año tú tienes que pagar impuestos por ellos. Pero yo era una que antes le tenía miedo a ganar dividendos. mm, Es como que, ay, yo no quiero pagar impuestos. Y al final del día ya entendí, después de muchos años, ya entendí, ¿sabes qué? Yo prefiero tener muchos dividendos y pagar impuestos de eso es como que te ganaste $1000. Prefiero pagar impuestos y quedarme con 800 que no ganarme los 800. claro, exacto. Definitivo, sí, definitivo. Y también Definitivo. recuerden que si tienes la inversión dentro de una cuenta de retiro, pues es una de las ventajas que no pagarías impuestos por ese dividendo. Por aquí estamos hablando de Correcto. una inversión que tienes en un regular brokerage que no está dentro de una cuenta de retiro, sino no tiene esos beneficios. Correcto, y también hay que recordarle a la gente que aunque los dividendos sí son ingresos pasivos, siempre está la opción que tú lo puedes reinvertir. Eso es como que un Claro, toggle, un switch. claro. Reinvertirlo, que es lo que yo recomiendo. Si tú no necesitas ese dinero, si tú no necesitas, mira, déjalo que se reinvierta Automático, solo. automático. Aún si tú tienes dividendos reinvirtiendo en automático, fue dinero que tú ganaste a corto plazo y aún así Ujú. tienes que pagar impuestos. Exacto, te van a enviar una 1099 form y cuando hagas tu income tax tienes que incluirlo. Muy bien. Entonces, capital gains, yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste y de momento, pero se me ocurre también que si lo vemos en el macro, quizás Ujú, lo pudiéramos considerar como quiera pasivo. Si tú vendiste ahora, claro, fue una vez, igual que vendiste una casa, una propiedad, y claro, no es pasivo, estoy de acuerdo contigo, no es recurrente tampoco. Pero si lo vemos en el macro de que yo tengo todo un portafolio, tengo un montón de shares, ujú, digamos, por ejemplo, en el retiro, y yo voy a empezar a hacer distribuciones de ahí, de ujú, esa cuenta grande que tengo, digamos, en mi ujú, 401k, y estoy viviendo de eso, ujú, pues ese dinero creció sin yo poner esfuerzo, y cuando yo hago distribuciones significa que estoy vendiendo shares para sacar el cash. Eso ujú, técnicamente, claro, si tú lo miras como individual, pues no fue pasivo pero en el macro, si yo puse ese dinero ahí hace 30 años, creció, 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 yo no hice nada más y ahora yo lo estoy sacando, estoy viviendo de eso, yo como que lo veo como pasivo en ese sentido. No sé si eso te hace mm. lógica. Ya veo, ya veo. Estoy pensando en FIFO, first in, first out, que es Ujú, cómo se ujú. vende, ¿verdad? Sí, Las inversiones. Fíjate, tienes un punto. Y ahí viene lo que son ingresos recurrentes, de que estás viviendo de tu portafolio. exacto. Pero como ahí también hay dinero, capital que tú pusiste, pero también te generó dinero. Sí, Sí. sabes que veo tu punto, pero no lo considero como ingreso pasivo. Lo Mm, considero como ganancia, como que Si lo vemos, estás viviendo de tus ganancias, pero si estás sí. teniendo recurrentes, es verdad, puede ser. Sí, por eso, pero hay una diferencia entre recurrente y pasivo. Si nos dejamos llevar en la definición que hicimos ahorita de pasivo, ¿verdad? Hicimos un esfuerzo al principio cuando metimos el capital ahí, pero no Ujú, hicimos más nada. necesitamos nada mantenerlo. ¿Cómo fue que lo definimos? A ver si lo encuentro aquí en la nota. ¿Cómo fue que lo pusimos? La definición. Que no requieren de tu tiempo. Dinero se mantienen, ok, ingresos pasivos son flujos de dinero que se mantienen sin requerir tu presencia o esfuerzo constante. Bueno, yo creo que la parte donde se sale de la definición es de que se mantienen, porque si tú sacaste, ¿verdad? Y lo vendiste, ya esa acción que vendiste no te va a dejar más ingresos. Quiero crear Sí, un tecnicismo pero ahí. yo la veo de tu punto y sabes que ese es un buen punto detrás de FI. Eso es un tema para otro episodio. No sé si estás familiarizado con la regla del 72, que es Sí, básicamente eso, ¿verdad? El broker te deja ahí por qué es bien beneficioso tú tener tus cuentas con el mismo broker, es porque es básicamente un loophole, la regla del 72. Yo creo que en unos episodios anteriores yo mencioné esa inversionista del podcast. Pero sí, es eso de que tú vas a decir: "Este es mi portafolio, no importa si es lo que yo metí o las ganancias que tuvo, todos los meses o todos los años me va a llegar este ingreso". So, automáticamente exacto. te va a vender lo que sea, vas a tener Exacto. esas ganancias capitales y vas a tener este ingreso recurrente.
por eso digo, si Sí. ignoramos lo técnico, pero lo pensamos en la práctica, yo como el ciudadano de a pie, puse chavitos ahí en el año de la guácara, creció, yo no hice nada más y hoy vine, funcione como funcione, fuera de dividendo o que subió el valor, pero yo estoy sacando chavitos que yo no hice nada por ellos, pues en Ujú. la práctica yo lo veo como pasivo. Sí, yo diría que tienes un buen punto. Yo diría que a largo plazo, Sí. en muchos años, tu portafolio de inversiones, porque tú trabajaste y te cambiaste tiempo para ponerlo Vamos a ahí, poner el dinero ahí al principio, pero esa vale. sí, se vuelve en ingreso pasivo, porque después Sí, vas a vivir de tu portafolio que va a pagar por tu estilo de vida. Así que exacto. definitivamente inversiones en la bolsa de valores con esta estrategia buy and hold, sacarlos, tener los dividendos, definitivamente ingreso pasivo. Sí. Ahí estoy un punto de acuerdo. Los ingresos pasivos existen, pero requieren trabajo inicial, trabajo o inversión o, ¿verdad?, algún tipo de recurso, sea de tiempo o de dinero. Es una manera de adquirir fuentes de ingresos adicionales. Ahora, vámonos con los tips prácticos. Tips Tenemos 3 prácticos. tips prácticos. El primero, identificar fuentes potenciales de ingreso pasivo que se ajusten a ti. Aquí fuimos sobre varias, fuimos sobre la lista que más se conoce como ingresos pasivos. Ya tienes nuestra opinión, la opinión de Alfredo, la opinión mía sobre ingresos pasivos a base de nuestra experiencia y nuestro conocimiento, bien personal, pero tienes que identificar cuáles se ajustan para ti y tu situación actual. Muy bien. Número dos, empezar con inversiones de bajo mantenimiento, entre comillas. En otras palabras, empieza con algo como lo que mencionamos. Mira, yo compré un fondo mutuo, lo puse ahí y eso es el perfecto ingreso pasivo porque eso me está mandando dividendos, está subiendo de valor. Yo no estoy haciendo nada, 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 nada. Luego vamos aprendiendo, nos vamos graduando a cositas que quizás requieren un poco más de esfuerzo. También eso tiene que ver con si tú tienes el tiempo limitado, igual empieza con algo de bajo mantenimiento y según tú quizás tu carrera va permitiendo un poco más de flexibilidad, a lo mejor te puedes apuntar por algo que requiera más esfuerzo. Número 3, usar ingresos pasivos como complemento y no como sustituto inmediato. Cuando ya estás ahí, prueba que funciona. Estos son tus ingresos pasivos, pruébalos por 6 meses. Son consistentes, son constantes, puedes vivir con eso, pagan por tu estilo de vida, pagan por tus gastos. Y ahí es que lo estás usando como un complemento, estás probando lo que es tu portafolio de inversión para saber que sí estás teniendo esos ingresos pasivos recurrentes y que los estás pudiendo mantener sin sustituir tu fuente de ingreso principal. Sí, y que todo este tipo de ingresos que estamos hablando, todos están relacionados de una manera u otra a las inversiones, las cuales siempre hay un nivel de riesgo. Entonces, lo que estamos diciendo es, mira, usa esos ingresos pasivos, digamos, no cuentes con ellos para lo más básico de tu estilo de vida. O sea, si tú montas tu estilo de vida de una manera mientras tú estás trabajando todavía, donde tú completas con los pasivos y de momento una de esas cosas falla, vas a estar en problemas. Pero si tú cubres con tu ingreso principal que ya tú tienes ahora mismo y no has empezado con este asunto de ingresos pasivos, tú cubres tus necesidades y usas los ingresos pasivos como algo para ponerle por encima y no como un sustituto inmediato, pues te va a ir mejor en general, especialmente para arrancar. Me encanta. Así que la pregunta con la que los vamos a dejar hoy, ¿cuál sería tu fuente de ingreso ideal para generar ingresos pasivos después de escuchar este episodio? ¿Cuál Fuente sería de esa valor. fuente ideal de ingresos pasivos? Para ti, que no va a ser igual que la persona que está al lado tuyo. Bueno, entonces, recuerda suscribirte donde estés escuchando estos episodios, nosotros, esta serie especial detrás de FI, nosotros la publicamos en el podcast de Inversionista Gal de Nore, en el podcast Cash Viewpoint mío. Suscríbete donde nos estés escuchando, suscríbete en los dos para que escuches lo que vamos a tirar de aquí para adelante. Estamos compartiendo aquí un montón, estamos siendo bien real, bien auténtico, dando información de nuestra experiencia y sabemos que a mucha gente le va a ser de provecho, así que comparte el episodio. Y como siempre, sabes que nos puedes encontrar en nuestra página web. A mí me encuentras en inversionistagao.com y a Alfredo lo encuentras en cashviewpoint.com. Así que, además de suscribirte, gracias por estar aquí con nosotros una vez más en este Sí, sexto listo. episodio. Y con eso vamos a cerrar esta serie especial detrás de FI, más allá del dinero. Hasta la próxima. Bye.